Sean bienvenidos a la noticia del mundo hoy. En Kiev hay miles de casas destruidas por la guerra. El gobierno local ha destinado 32 millones de euros solo a la reconstrucción de esta zona, un tercio de todo el dinero destinado a esta región. En la capital ucraniana vivían 2 millones de personas y se cree que la mitad de ellos huyeron por el conflicto, pero que la mayoría ya están volviendo poco a poco. En cambio, en Pokrovsk, en Donetsk, muchos están decidiendo marchar después de que la semana pasada la ciudad fuera alcanzada por nuevos misiles rusos. Médicos Sin Fronteras lleva sacando a la gente desde marzo con un convoy hospitalario que sale todos los días con decenas de familias. Con el paso de los días, la ciudad de Severodonetsk podría convertirse en una copia de Mariupol. Todo apunta que ese es el objetivo de las tropas rusas. En la región de Lugansk, los soldados separatistas prorrusos atacan ferozmente con proyectiles y morteros. Del otro lado están las fuerzas ucranianas que resisten. Un soldado prorruso explica la estrategia de sus tropas. El objetivo es, por supuesto, cercar. En los combates urbanos, las pérdidas de las fuerzas atacantes son mucho mayores que las de los defensores. Así que nuestro objetivo es que nuestros hombres no caigan en la batalla. El Ministerio de Defensa ruso difundió nuevas imágenes de lo que, según explica, era una operación ofensiva de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. En ella, los pilotos volaron a altitudes extremadamente bajas y realizaron ataques aéreos contra instalaciones ucranianas. También escoltaron un tren que, según Moscú, entregaría material militar a las fuerzas especiales rusas. Y en Bruselas, decenas de ucranianos protestaron contra la compra de petróleo y gas ruso por parte de los países de la Unión Europea y exigen que se aplique un embargo total a Rusia. La convocatoria coincidió con la cumbre de los líderes de la UE que se celebra este lunes en la capital de Bélgica. Hasta el final, la incertidumbre del acuerdo para vetar el petróleo ruso, aunque sea de manera parcial. A pesar de presumir de unidad, cada voz sonaba distinta al arrancar la cumbre. Confío plenamente en que vamos a llegar a un acuerdo, decía el jefe de la diplomacia europea, y defendía tirar con lo que fuera posible, ser pragmáticos para dejar de financiar cuanto antes la guerra a Rusia. Como él, el presidente francés. Creo que vamos hacia el acuerdo, señalaba en la reunión de los liberales europeos. Es el momento, afirmaba Charles Michel, pero poco después Ursula von der Leyen era la primera que desafinaba. No estamos ahí todavía, y daba al menos un margen de 48 horas para la luz verde. Casi a la vez y más tajante el protagonista de toda la discusión, el primer ministro húngaro. No hay ningún compromiso a esta hora, aseguraba Viktor Orbán, y dejaba claro que Hungría exige no solo la excepción de los oleoductos, sino poder seguir comprando petróleo a Rusia si estos fallan. La situación es complicada, añadía. Básicamente por el comportamiento irresponsable de la Comisión, a la que acusa de presentar propuestas sin haberlas negociado antes con los países afectados. De momento se sale con la suya. Volodymyr Zelensky, que en esta ocasión no se ha dirigido a ningún líder en concreto, como sí lo ha hecho en otras ocasiones, sino a los 27 en conjunto les ha pedido más apoyo y les pide unidad para sacar adelante ese paquete de sanciones. Básicamente lo que les pide es que superen las diferencias para vetar el petróleo ruso, que a esta hora les mantiene todavía discutiendo. ¿Cuál es el problema? Pues parece que a Hungría tampoco le vale la propuesta que hay ahora mismo encima de la mesa, que ya de por sí es una propuesta menos ambiciosa que la inicial, porque solo plantea vetar el petróleo que llega por el mar y no por oleoducto, es decir, básicamente plantea una excepción para este país, para Hungría, pero Viktor Orbán exige más garantías de que va a poder seguir comprando petróleo ruso, incluso si hay un corte o un fallo de suministro. Llevan más de un mes intentando ponerse de acuerdo con este asunto. Hoy la voluntad es que de aquí salga un acuerdo político para dejar de financiar en parte al menos la guerra a Rusia, pero de momento sin resultados. Cisma entre la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y de Rusia. La administración eclesial ucraniana ha declarado su plena independencia de la administración rusa, criticando al patriarca de Moscú por su apoyo a la invasión. Los ucranianos han puesto en práctica los derechos de gestión que habían obtenido en 1991.
La Iglesia Ortodoxa de Ucrania es administrativamente absolutamente independiente de la Iglesia rusa, y así lo determina el estatuto que hemos aprobado ayer. El metropolitano de Kiev elaboró un comunicado en el que instaba al representante de la Iglesia Ortodoxa rusa a hacer todo lo posible para detener la agresión militar de Rusia a Ucrania. Desgraciadamente no hemos visto que Kirill haya hecho nada, ni tampoco hemos recibido ninguna respuesta al comunicado. El patriarca Kirill precisamente fue el que promovió la idea del mundo ruso, es decir, que allí donde se hable ruso y la fe sea ortodoxa, es zona de influencia de Rusia, independientemente de las fronteras. Además, en sus homilías ha llegado a pedir un cierre de filas en torno al Kremlin y el ejército ruso, contra el que, según él, es el anticristo, el gobierno ucraniano. El presidente de Ucrania por primera vez en el frente oriental. Volodymyr Zelensky visitó Kharkov, la segunda ciudad del país y una de las más castigadas. Allí se reunió con militares y autoridades regionales con quienes habló de la reconstrucción. Según el gobernador de la región, las fuerzas rusas han destruido más de 2.100 bloques de viviendas en la capital Kharkov. Las zonas norte y este son las más afectadas. Tenemos que encontrar algo de dinero y líneas de crédito, dijo Zelensky. El Estado debe proveer en términos de garantías y las ciudades deben encontrar superproyectos y encontrar el dinero, porque en las ciudades es más probable que los gobernadores y alcaldes encuentren uno u otro programa europeo de construcción de viviendas, algunos programas estatales y algunos programas locales. Esta es una oportunidad de dar un nuevo aspecto a esos barrios. El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus tropas destruyeron con misiles de largo alcance y alta precisión un importante arsenal de las fuerzas ucranianas en la región de Dnipropetrovsk, en el sureste. Un día más, Moscú publicó imágenes para mostrar su poderío militar, como las de estos helicópteros de ataque en acción. El presidente serbio Aleksandar Vučić ha cerrado un acuerdo energético con Vladimir Putin, haciendo caso omiso de las sanciones internacionales. Según un comunicado del Kremlin, tras mantener una conversación telefónica, los dos mandatarios han decidido que Rusia seguirá suministrando sin interrupción gas natural a Serbia. Serán 2.200 metros cúbicos en los próximos 3 años y, según Vučić, al mejor precio de Europa. La posición de Vučić es ambigua, porque por un lado afirma que quiere llevar a Serbia a la Unión Europea y por otro ha dedicado los últimos años a estrechar lazos con Moscú. El presidente serbio se ha negado a condenar explícitamente la invasión rusa de Ucrania y tampoco se ha sumado a las sanciones. Serbia depende casi totalmente del gas ruso y sus principales empresas energéticas son de propiedad mayoritariamente rusa. Rusia sigue ganando terreno en la región del Donbass y tras tomar el control de Limán, las tropas de Putin se acercan a la ciudad de Kramatorsk, a 40 kilómetros al sur. Severodonetsk, la capital administrativa de Lugansk, es ahora el principal objetivo de Rusia, según Kiev, que sigue pidiendo más armas para repeler los ataques. El presidente Zelensky visitó la línea del frente en Kharkov, donde anunció que el jefe de seguridad de la ciudad será objeto de una investigación. Me di cuenta y despedí al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania de la región porque no trabajó en la defensa de la ciudad desde los primeros días de la guerra, sino que pensó solo en sí mismo. ¿Por qué motivos? Los agentes